Buenas tardes a todos y bienvenidos a HolaCast Español. Soy Pedro y hoy estamos aquí con un episodio muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes van a necesitar cuando viajen a un país de habla hispana. Así es, Pedro. Hola a todos, soy Verónica. Y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer el registro en un hotel, o como decimos en español, el check-in. Algo tan simple pero tan importante cuando estás viajando. Muchas personas se ponen nerviosas en esta situación, pero no se preocupen. Hoy lo vamos a practicar juntos. Exactamente. Y antes de comenzar, quiero preguntarles algo. ¿Han viajado alguna vez a un país donde se habla español? ¿A México, España, Colombia, Argentina o cualquier otro lugar? ¿Tuvieron que hablar español en el hotel? Déjennos saber en los comentarios. Nos encanta leer sus respuestas. Sí, cuéntenos su experiencia. Y si todavía no han viajado, no se preocupen. Estamos aquí para prepararlos. Después de este episodio, van a sentirse mucho más seguros cuando lleguen a cualquier recepción de hotel en un país de habla hispana. Muy bien. Entonces empecemos con la situación. Imagina que acabas de llegar a tu hotel después de un largo viaje en avión. Estás cansado, tienes maletas y necesitas hablar con la persona en la recepción. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Vamos a practicar exactamente eso en este episodio. Y no solo vamos a aprender las frases básicas, también vamos a practicar qué decir cuando algo no sale bien. Porque en la vida real, los viajes no siempre son perfectos, ¿verdad? A veces hay errores, a veces hay sorpresas. Y es importante saber cómo manejar esas situaciones en español con confianza. En este episodio vamos a tener una conversación completa en el hotel. Pedro va a ser el viajero que llega al hotel y yo voy a ser la recepcionista. Así pueden escuchar todo el diálogo de manera natural y en contexto real. ¿Están listos? Pues vamos con el primer diálogo. Perfecto. Recuerden escuchar con atención y si quieren, repitan las frases en voz alta para practicar. Eso siempre ayuda mucho. Bien, aquí vamos. Buenas tardes, bienvenido al Hotel Palacio Real. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Tengo una reservación a nombre de Pedro Ramírez. Con mucho gusto, señor Ramírez. Un momento. Por favor, voy a revisar su reservación en el sistema. Claro, sin problema. Muchas gracias. Aquí está. Señor Pedro Ramírez, veo que tiene una habitación doble para 3 noches. ¿Es correcto? Sí, correcto. Del miércoles al sábado. Perfecto. ¿Me puede dar su documento de identidad o pasaporte, por favor? Sí. Aquí tiene mi pasaporte. Gracias. Un momento mientras proceso la información. Todo está en orden, señor Ramírez. ¿La habitación tiene vista al mar? Su habitación está en el 3er piso con vista al jardín. Si desea una habitación con vista al mar, puedo verificar si hay disponibilidad, pero tendría un costo adicional de 20 euros por noche. Entiendo. No importa. Me quedo con la habitación original. El jardín también suena bien. Muy bien, señor Ramírez. Aquí tiene su tarjeta de acceso. Su habitación es la número 312, en el 3er piso. Los elevadores están al fondo del pasillo, a su derecha. Gracias. ¿A qué hora es el desayuno? El desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana en el restaurante principal, que está en la planta baja, a la derecha de los elevadores. El desayuno está incluido en el precio de su habitación. Perfecto. ¿Y a qué hora es el checkout? El checkout es a las 12 del mediodía, señor. Si necesita más tiempo, puede pedir una salida tardía, pero depende de la disponibilidad del día. Muy bien. ¿Hay servicio de cuarto? Sí, el servicio de cuarto está disponible las 24 horas. Puede llamar marcando el número 9 desde el teléfono de su habitación. Excelente. ¿Y hay estacionamiento disponible? Sí, tenemos un estacionamiento privado para nuestros huéspedes. Tiene un costo de 15 euros por día. ¿Necesita estacionamiento, señor? No, vine en taxi. Pero gracias por la información. Ah,
una última pregunta. ¿Tienen wifi en la habitación? Sí, señor. El Wi-Fi es gratuito en todo el hotel. La contraseña está en la tarjeta que le acabo de dar junto con la llave de acceso. ¿Necesita ayuda con su equipaje? Sí, si no es molestia. Tengo 2 maletas grandes. Por supuesto, no es ninguna molestia. Voy a llamar al Botones para que le ayude de inmediato. Esperamos que disfrute mucho su estadía en el Hotel Palacio Real. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarnos. Muchas gracias. Son muy amables aquí. Hasta luego. Hasta luego, señor Ramírez. Que descanse bien. Muy bien. Y ahí termina nuestro primer diálogo. Ahora vamos a hablar sobre algunas frases muy importantes que escucharon. La primera frase que usé fue: tengo una reservación a nombre de... Esta frase es fundamental cuando llegas al hotel y quieres decirle a la recepcionista que ya tienes una habitación reservada. Exactamente. Y una variación de esa frase puede ser: hice una reservación por internet o reservé una habitación por teléfono. Estas frases te van a ayudar mucho a explicar cómo hiciste tu reservación. Otro vocabulario importante que escucharon fue documento de identidad o pasaporte. Siempre van a pedir esto en cualquier hotel. Es completamente normal y no deben sorprenderse. Es parte del proceso estándar. Así es. Y también escucharon la frase tarjeta de acceso. En muchos hoteles modernos ya no usan llaves tradicionales de metal, sino tarjetas electrónicas para abrir la puerta de la habitación. Hay que tener cuidado de no ponerla cerca del teléfono porque puede desmagnetizarse. Muy importante también fue la palabra disponibilidad. Esto significa si hay habitaciones libres o no. Si quieres cambiar tu habitación o pedir algo especial, pueden decirte que depende de la disponibilidad. Es una respuesta muy común en los hoteles. Y claro, escucharon palabras relacionadas con la habitación como habitación doble, que es una habitación con cama grande o 2 camas para 2 personas. También puede haber habitación individual para una sola persona o suite para algo más lujoso y espacioso. Oigan, ¿saben cuál es la diferencia entre planta baja y primer piso en español? En algunos países de habla hispana, la planta baja es el nivel de la calle. El primer piso es el piso de arriba. Pero en otros países de Latinoamérica, el primer piso ya es el nivel de la calle. Eso es muy importante saberlo porque puede causar confusión. En España dicen planta baja para el nivel de la calle y luego primer piso, segundo piso y así. En algunos países latinoamericanos, el primer piso ya es el nivel de la calle. Por eso es bueno preguntar si no están seguros. Exactamente. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, los oyentes. ¿Han tenido alguna situación difícil en un hotel porque no sabían hablar el idioma? ¿Cómo la resolvieron? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta saber sus historias. Sí, por favor comparten. Y si tienen alguna pregunta sobre vocabulario del hotel, también pueden escribirla en los comentarios. Ahora vamos a hacer un segundo diálogo, pero esta vez en una situación un poco más complicada. ¿Están listos? Perfecto. Esta vez voy a ser un viajero que tiene un problema con su reservación. Vamos a ver cómo manejar esa situación con calma y educación. ¡Listo! Yo soy la recepcionista otra vez. Buenas tardes. Bienvenido al Hotel Palacio Real. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Tengo una reservación, pero creo que hay un error. Oh, lamento escuchar eso. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Pedro Ramírez. Un momento, señor Ramírez. Voy a buscar su reservación. Veo que tiene una reservación para una habitación individual, solo para esta noche. No, eso no es correcto. Yo reservé una habitación doble para 3 noches. Hay claramente un error en el sistema. Entiendo, señor. Lo siento mucho por la confusión. Déjeme verificar en el sistema con más detalle. Muchas gracias.
Tengo la confirmación en mi correo electrónico si la necesita para verificar. Sí, eso nos ayudaría mucho. ¿Me puede mostrar la confirmación? Sí, aquí la tengo en mi teléfono. ¿La puede ver? Sí, señor. Veo la confirmación. Tiene razón. La reservación es por 3 noches en habitación doble. Disculpe el error. Voy a corregirlo de inmediato en el sistema. Gracias. ¿Hay algún problema con la disponibilidad para las 3 noches? No, señor. Tenemos disponibilidad sin problemas. En unos minutos voy a tener todo listo para usted. Le pido disculpas sinceras por el inconveniente. No hay problema. Estas cosas pasan. Lo importante es que se puede solucionar. Gracias por su comprensión, señor Ramírez. Aquí tiene su tarjeta de acceso. Su habitación es la número 208, en el segundo piso. Y como disculpa por el inconveniente, le ofrecemos un desayuno gratuito mañana por la mañana. ¡Qué amable! Muchas gracias. Eso es muy generoso de su parte. Con mucho gusto. De nuevo, disculpe el error. Esperamos que disfrute su estadía con nosotros. Seguro que sí. Gracias por resolver el problema tan rápidamente. ¡Hasta luego! Que disfrute su estadía, señor Ramírez. ¡Hasta luego! ¿Escucharon cómo manejé esa situación difícil? Fui muy calmado y educado, y al final todo se resolvió muy bien. Eso es muy importante. Cuando hay un problema en el hotel, la actitud con la que lo presentas hace mucha diferencia. Absolutamente. Fíjense en algunas frases clave. Pedro dijo, «Creo que hay un error». Eso es una manera muy educada de señalar un problema sin parecer agresivo ni molesto. También dijo, «Tengo la confirmación en mi correo electrónico». Siempre, siempre guarden sus confirmaciones de reservación. Son muy importantes. Exacto. Y al final el hotel ofreció un desayuno gratuito como compensación. En muchos hoteles, si hay un error que es culpa del hotel, suelen ofrecer algo para compensar al cliente. Es bueno saber eso cuando viajen. También es buena idea tomar nota del nombre de la persona que te atendió y del número de la queja o del caso, si te lo dan. Eso puede ser muy útil si el problema continúa o si necesitas hablar con el gerente más tarde. Excelente consejo. Y recuerden que siempre tienen derecho a pedir hablar con el gerente del hotel si sienten que su problema no se está resolviendo correctamente. Pueden decir, me gustaría hablar con el gerente, por favor. Es una frase muy útil. Muy bien. Ahora vamos a repasar todo el vocabulario clave de este episodio. Voy a decir las palabras y frases en español, y ustedes pueden repetirlas en voz alta para practicar. Excelente idea. Escuchen con atención y repitan. La recepción, el check-in, el check-out, la reservación, la habitación doble, la habitación individual, la suite, la tarjeta de acceso, el pasaporte, el documento de identidad. El equipaje, las maletas, el botones, el conserje, el servicio de cuarto, el estacionamiento, el aparcamiento, la disponibilidad, el desayuno incluido, el cargo adicional. El elevador, el ascensor, la planta baja, el primer piso, el restaurante, la piscina, el gimnasio, la lavandería, el Wi-Fi, la contraseña. Y ahora, algunas frases completas. Tengo una reservación a nombre de... ¿Me puede dar su pasaporte? ¿A qué hora es el desayuno? ¿El desayuno está incluido? ¿Hay Wi-Fi en la habitación? ¿Cuánto cuesta el estacionamiento? Hay un problema en mi habitación. El aire acondicionado no funciona. ¿Me pueden cambiar de habitación, por favor? ¿A qué hora es el checkout? ¿Puedo pedir una salida tardía? Hay un error en mi cuenta. Este cargo no lo reconozco. Muchas gracias por todo. Fue una estadía muy agradable. Perfecto. Han repasado muchísimo vocabulario muy útil hoy. ¿Sienten que están más preparados para el check-in en un hotel de habla hispana? Espero que sí. Y recuerden,
La práctica hace al maestro. No se preocupen si cometen errores cuando hablan en español. Los errores son parte natural del aprendizaje. Lo más importante es intentarlo y no tener miedo. Exactamente. Y si tienen vergüenza de hablar, recuerden que la mayoría de las personas en un hotel están acostumbradas a atender a turistas de diferentes países y con diferentes niveles de español. Siempre van a tratar de ayudarlos con paciencia. Muy buen punto. Y también pueden apoyarse en el lenguaje corporal, señalar, usar gestos naturales y una sonrisa también comunican muchísimo, aunque las palabras no sean perfectas todavía. Absolutamente. Bien, antes de terminar, tenemos una última pregunta para ustedes. ¿Qué parte del proceso en el hotel les parece más difícil de manejar en español? ¿La llegada y el registro, hablar sobre problemas, o el checkout y la cuenta final? Cuéntenos en los comentarios. Nos ayuda mucho saber qué áreas practicar más en futuros episodios. Sí, queremos saber qué les resulta más difícil para poder crear más episodios enfocados exactamente en esas áreas. Su retroalimentación es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad de Holacast Español. Y si conocen a alguien que también está aprendiendo español y le gustaría practicar el vocabulario del hotel, compartan este episodio con esa persona. Así ayudamos a más personas a aprender español de manera natural y práctica. Bueno, llegamos al final de este episodio de Holacast Español. Fue un placer pasar este tiempo con ustedes practicando el español del hotel. Sí, fue un episodio muy completo. Aprendieron vocabulario esencial, escucharon 2 diálogos reales en situaciones diferentes y ahora están mucho más preparados para su próxima visita a un hotel de habla hispana. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. No se quieran perder ninguno. Y si este episodio les fue útil, por favor déjennos un me gusta. Eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que están aprendiendo español en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ha sido un placer enorme, como siempre. Sí, muchas gracias. Recuerden que aprender un idioma es un viaje largo y hermoso, y nosotros estamos aquí para caminar ese camino con ustedes paso a paso, episodio a episodio. Hasta el próximo episodio de Holacast Español. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego.